¿Cómo estás? Por gracia de Dios podemos encontrarnos un ratito más en nuestras vidas. ¿Sabes que a todos nos ha pasado estar bombardeados por noticias? Que el dólar sube, que sube la energía, el gas, que quitarán los subsidios, que renunció un ministro de Economía, que los comerciantes temen vender, entonces o venden muy caro los productos o cierran hasta esperar a ver qué pasa y entre este bombardeo de noticias quizás se nos ha pasado, porque tampoco ha sido muy publicitada, una noticia muy importante que ha ocurrido en Estados Unidos. Antes te quiero contar una historia. En el año 1947 nace una mujer, Norma McCorvey, en Estados Unidos. Esta niña, siendo pequeñita, es abandonada por su papá y la deja viviendo sola con su mamá. Su madre, alcohólica. La niña pasa muchas situaciones no deseadas y un día decide huir del hogar. A los 10 años la pillan robando y es mandada a un instituto correccional. Años después, la niña vuelve a su casa. Allí comienza a sufrir violaciones por parte del primo de su madre. No tolera esta situación y vuelve a escapar del hogar. Puede conseguir un trabajo de camarera y allí en el trabajo conoce un hombre y decide irse a vivir con él. Ansiaba una familia, alguien que la contuviera, paz, felicidad. De esa relación nace una niña. Pero luego que nace esta criatura, el hombre comienza a ser violento con ella. Entonces, Norma regresa a su casa. Allí le deja a su niña al cuidado de su mamá. Dos años después de esto, ella tiene una relación y queda embarazada nuevamente. Esta niña la da en adopción al padre de la criatura, previo a firmar un compromiso que nunca más se verían en la vida. En el año 1969, Norma vuelve a quedar embarazada. No quería ese bebé y decide que ella quiere abortarlo. No lo quiere. Vivía en el estado de Texas, en Estados Unidos, lugar donde estaba prohibida o era ilegal la práctica del aborto, salvo en caso de violación. Y no era el caso de Norma. Pero ella, en esta búsqueda de querer lograr su propósito, aparecen en su vida dos abogadas, jovencitas, recientemente recibidas, que estaban a favor
de que esta práctica se legalice y le ofrecen tomar su caso, llevarlo adelante. Pero le hacen declarar de que ella había sido violada por una banda con 5 integrantes. Y como sabemos que son las causas judiciales, ¿no? Que esto, que el otro, que van, que vienen, a todo esto estaban apoyadas estas abogadas por los lobbies que buscan que esta práctica sea normal. Pasa el tiempo, pero el embarazo dura 9 meses, así que Norma tuvo esta criatura, nació, la que quería abortar, pero la da en adopción. Pasó el tiempo y las abogadas estaban encarnizadamente peleando para que esta causa salga en forma favorable a sus deseos. Y así, entre idas y vueltas, llegan a llevar la causa hasta la Corte Suprema de Justicia, que recién logran en el año 1973 que la Corte, que estaba formada en ese momento por determinados jueces, dijera que toda ley que impidiera el aborto no era constitucional, porque ellos habían leído la Constitución, la Quinta Enmienda, etcétera, etcétera, y decían que el aborto tenía derecho constitucional, amparándose en el derecho a la privacidad de las personas. Esto fue de gran alegría para los lobbies que persiguen esto. Norma consiguió de parte de estos lobbies y activistas que le dieran un trabajo en una clínica de abortos. Ella comenzó una relación con una mujer que duró más de 20 años, pero permaneció en el anonimato. 10 años después, ella decide salir del anonimato y escribe un libro que creo se titula Yo soy Jane, y comienza a dar entrevistas editoriales cobrando buen dinero. A todo esto vos dirás, ¿y qué tiene que ver esta Jane con la noticia? Bueno, esta Norma McCorvey, a los fines legales para cuidar su anonimato, figuraba en los expedientes como Jane Roe. White era el fiscal de Texas que luchaba por mantener la prohibición del aborto. Y esto da lugar al famoso caso judicial de Roe versus White. Caso apoyado en una mentira. Luego del fallo, diciendo que era un derecho constitucional el aborto, quienes la apoyaron, quienes le ayudaron, los que le consiguieron hasta el empleíto en una de estas clínicas, se borraron, la dejaron sola. Solo la usaron para lograr sus fines.
Viendo las estadísticas, se calcula que desde el año 1973, en que salió este fallo favorable, hasta el presente, 63 millones de no nacidos no lograron nacer. Y mirando yo las encuestas del último censo, acá somos 681.000 y pico de millones de personas. Pero el pico es chiquito, creo que es 681.055. O sea, yo pensaba, son 92 veces la población entera de San Juan la cantidad de niños inocentes que encontraron la muerte en el vientre materno. ¿Lo pensamos? Dale. Supremo amor que comienza y no termina. Supremo amor. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto, todavía estás conmigo. Antes de nacer, ya te había pensado en la oscuridad, ya te había amado. Fue mi inspiración, mi sueño darte vida. Supe que contigo haría maravillas. Antes de que yo creara las estrellas, puse en ti mi luz y te formé con ellas. Imaginé tu voz en medio del silencio. Puse un corazón donde contarte mis secretos. Tú eres mi creación, mi amor por ti es eterno. No hay nada que temer, yo estoy contigo. Fue mi inspiración, mi sueño darte vida. Supe que contigo haría maravillas. Imaginé tu voz en medio del silencio. Puse un corazón donde contarte mis secretos. Tú eres mi creación,
amor por ti es eterno, no hay nada que temer. Yo estoy contigo siempre. Supremo amor que comienza y no termina. Supremo amor. Y si has escuchado esto dirás, pero qué mujer, por Dios. Pará, porque la historia sigue. Cuando ella decidió salir del anonimato, escribir el libro, empezar a dar entrevistas, charlas, y siendo una gran activista pro aborto, allá por el año 1994, mientras seguía trabajando allí en esta clínica, daba charlas. En una de esas charlas, después de terminar, una niña se acercó a ella y la invitó a ir a su iglesia. Era una iglesia católica. Norma le cayó bien la criatura y fue un día a la iglesia. Y allí, hermanos, comenzó su conversión. Poco a poco, pero el Señor le fue mostrando e iluminando, y así ella se arrepintió de su vida pasada. Ella tomó la decisión inmediatamente de renunciar a ese trabajo que estaba haciendo. Ella se arrepintió de haber tenido como pareja una mujer y empezó a trabajar en la causa para salvar la vida de estos inocentes. En el año 1995, Norma recibe el bautismo de la Iglesia Católica, en la Iglesia Católica. Tenía un excelente asesor espiritual, algo que quizás ni vos ni yo tenemos. Buscó un asesor espiritual que la ayudó, que la acompañó a sanar tantas heridas que habían en su corazón. También luego recibió la confirmación, el sacramento de la confirmación y el sacramento de la comunión. Y en esta etapa de conversión que había iniciado, tomó la decisión de presentarse ante la Corte Suprema de Justicia, porque ella estaba involucrada en esta causa, y se presentó para pedir que revean el fallo que habían dado, porque este fallo se basó en una mentira, nunca fue violada. Fue lo que las abogadas le aconsejaron y le dijeron que debía de decir. Ella pedía la revisión del caso porque era consciente y sabía el daño que se le hacía a los fetos que terminaban perdiendo la vida, y los daños a las mujeres que recurrían a esta práctica. Pero la Corte de Justicia de ese momento rechazó su pedido. Pero Norma siguió trabajando a favor de la vida, dando su testimonio, dando charlas.
ella encontró en los movimientos a favor de la vida respeto, encontró atención y amor, algo que nunca había recibido en todos estos lobbies que solamente la usaron para lograr su causa. Norma murió hace poco, a principios del 2018, a los 70 años. Y esta historia de vida real me llevaba a pensar allí en el Evangelio de Juan, capítulo 8, cuando Jesús le presentan a la mujer que había sido encontrada en adulterio. Y Jesús en el capítulo 8 de Juan, versículo 11b, le dice: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Y Norma hizo esto. Norma, después de este encuentro con el Señor, en el cual sintió su amor, su compasión, la llevó a un cambio de vida. Dejó ese trabajo, dejó esa relación, se arrepintió de todos sus pecados, de su mala vida, cambió, dejó todo pecado e intentó reparar el daño que había hecho, dando charlas y concientizando de lo que ella había visto en esas clínicas, de los daños tan grandes, fatales para los no nacidos y para algunas mujeres también. Y quizás, viste, en esta vida atropellada que vivimos, con noticias, con todo esto que nos han estado diciendo, que el dólar que sube, que baja, se nos pasó. ¿No te diste cuenta vos de esta noticia en la cual el día 29 de junio del año 22, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos revocó el derecho constitucional del aborto? Esto quiere decir que los estados, cada estado del país del norte puede autorizarlo o prohibirlo. Y por lo que se va escuchando, más de la mitad de los estados del país del norte lo quieren prohibir. Hermanos, la vida es el primer derecho humano que todo aquel que se llame católico, como vos o como yo, debe respetar y defender. ¿Por qué? Porque ningún muerto puede gozar de ningún derecho. Y hermanos, siendo conscientes de este gran avance, me despido de vos hasta nuestro próximo encuentro, si el buen Dios nos da la gracia. Chao. Supremo amor, el que borra mis heridas. Supremo amor, que me apoya en mis caídas. Supremo amor, que comienza y no